Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Irigoyen Tenorio. Soy ingeniero especialista de agua y saneamiento de la Dirección de Operaciones. Bienvenidos a una nueva presentación de Viernes de Aguas. El tema que vamos a tratar el día de hoy es reactivación de obras públicas post-COVID-19. Primero que nada vamos a ver el marco normativo que envuelve las obras, el reinicio de las obras públicas. Primero, el primer punto que tenemos es el decreto legislativo 1280, la ley marco de gestión de prestación de servicios de saneamiento, el cual faculta en el numeral 80.2, faculta a OTAS a financiar con cargo a su presupuesto transferencias a las empresas prestadoras de accionariado municipal, para el mejoramiento de su gestión operativa, comercial, administrativa. Es a través de este decreto legislativo que el Organismo Técnico de Administración de Servicios y Saneamiento ha financiado una serie de IORs que a la fecha se vienen ejecutando en las empresas municipales. Asimismo, tenemos el decreto 044-2020 del 15 de marzo, que es el que declara el estado de emergencia nacional por 15 días calendario. A raíz de este decreto supremo, las obras que se venían ejecutando en las empresas prestadoras y en todas las entidades públicas han quedado paralizadas. Posteriormente ha venido una serie de decretos supremos más que han ido ampliando este estado de emergencia. Con decreto supremo 080 del 3 de mayo, se aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria. Es así que con resolución ministerial 087-2020 del 7 de mayo, se aprueba el protocolo sanitario del sector de vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades. Asimismo, a raíz del decreto 080, se norma el decreto legislativo 1486 del 10 de mayo, el cual establece las disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas. Es a través de este decreto legislativo 1486 el que norma el reinicio de las inversiones públicas y nos da las pautas para el procedimiento para iniciar el reinicio de todas las obras a nivel nacional. Asimismo, en este decreto legislativo 1486 solicita a OCE la reglamentación de todo este procedimiento. Con resolución 061-2020 del 19 de mayo, OCE, a través de la directiva 05-2020, reglamenta los alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión. Asimismo, hay que tener en cuenta que para la reactivación de todas las actividades económicas hay que ceñirnos a las resoluciones del Ministerio de Salud, que era en un primer momento la resolución 239 MINSA, y actualmente con fecha 30 de junio se ha actualizado a través de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Esta resolución MINSA es la que norma todo el procedimiento y da los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud que deben tener en cuenta todas las entidades públicas y privadas para el inicio de sus actividades. Mediante Decreto Supremo 101-2020 del 4 de junio, se aprueba la fase 2 de reducción de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia nacional. A través de este decreto supremo se reactiva todas las obras a nivel nacional, tanto de las entidades públicas como de las entidades privadas. Sin embargo, a esa fecha del 4 de junio, habían algunas regiones que todavía estaban en emergencia, como era Tumbes, Piura, Lambayeque, Loreto, Ica y algunas provincias de Ancash como Calma y Huarmey, ¿no? Para este caso, este mismo decreto supremo también indica que para el reinicio de las actividades en zona de emergencia correspondía a los ministerios o a los entes rectores determinar el inicio de estas actividades, ¿no?
Es así que con resolución ministerial 116-2020 Vivienda del 10 de junio, autoriza el reinicio de estas actividades económicas de construcción, tanto en proyectos de inversión como IOARS, a todos los entes involucrados por el Ministerio de Vivienda, dentro de los cuales está OTAS, al reinicio de sus actividades, ¿no? A partir de esta fecha del 10 de junio, se debería haber reiniciado todas las obras de saneamiento a nivel nacional. Como podemos apreciar en esta diapositiva, a través del Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento, se ha financiado con diversos convenios desde el año 2017, 2018, 2019, un total de 62 obras por un monto de 85 millones. De esas 62 obras, a la fecha que se da el Decreto Supremo 044, que inicia el estado de emergencia y por lo tanto la cuarentena obligatoria en todo el ámbito nacional, se quedan paralizadas 29 obras por un monto de 47 millones en todas las EPS que venían ejecutando a esa fecha. Acá se ha hecho un resumen de toda la norma. La idea es que esto les pueda servir a ustedes como una guía general en una sola hoja, el resumen de toda la normatividad vigente para el reinicio de las actividades de las obras públicas. ¿Cuál es la finalidad del decreto legislativo 1486 y la directiva 05 OCE, ¿no? La finalidad de esta directiva es la de desarrollar los alcances y procedimientos para implementar las medidas dispuestas en la segunda disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1486, destinadas exclusivamente a la reactivación de los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión que se encuentran paralizadas por efectos del estado de emergencia, declarado en el Decreto Supremo 044. Como les indiqué, esta directiva, la 05, enmarca netamente a lo que es ejecución de obras y su respectiva supervisión. Este es el alcance de esta directiva. Es decir, esta directiva no alcanza a la ejecución de servicios, no alcanza a la ejecución de bienes. Es netamente para el reinicio y reactivación de las obras públicas. Como se puede apreciar acá, una vez autorizada la reanudación de actividades, la cual en un primer momento en la directiva 1486 estaba dada la culminación de la inmovilización social o la notificación al contratista de la autorización de reanudación de actividades de la obra por la autoridad competente. Sin embargo, en el Decreto Supremo 101 del 4 de junio, en la disposición transitoria, indica que el inicio para la presentación por parte de los contratistas de la ampliación excepcional de plazo es a partir del Decreto Supremo 101. Es decir, deja de lado la primera parte del Decreto Legislativo 1486, el inciso A, donde da potestad a las entidades para el inicio, para notificar al contratista el inicio de las actividades. A raíz de este Decreto Supremo 101 del 4 de junio, entra en vigencia que a partir del día siguiente ya debe el contratista le da los 15 días para solicitar la ampliación excepcional de plazo. Y bueno, la entidad tiene 15 días más para poder pronunciarse. Esto lo veremos ya más a fondo en las siguientes diapositivas. Como digo, esta diapositiva es una diapositiva general, de tal manera que a ustedes les pueda servir para tenerlo como una base para llevar el control de todo el procedimiento dentro de sus instituciones. Estas diapositivas, al final de la presentación, se les va a dejar los PPTs para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan tener. ¿Qué se ve en esta ampliación de plazo excepcional que tiene que presentar el contratista? Como su nombre mismo lo dice, esta es una ampliación excepcional de plazo. No está enmarcada en las ampliaciones normales que están consideradas en el reglamento y la ley de contrataciones. Es decir, se ha sacado una norma especial debido a esta pandemia para el reinicio de las actividades de las obras. Y esta ampliación
de plazo excepcional considera dos componentes, una que es el plazo y otra que son mayores costos donde va a incurrir el contratista y que las entidades tienen que reconocer. Es decir, hay dos parámetros que ver, plazo y costo. En el tema del plazo, lo primero que nos dice el decreto legislativo 1486, qué es lo que debe presentar el contratista a los 15 días de autorizado. Primero que nada es la cuantificación de la ampliación excepcional de plazo contractual acorde al decreto legislativo 1486, basada en la ruta crítica de la obra. Nosotros sabemos que toda obra tiene un calendario de avance y tiene una ruta crítica que seguir. Entonces, la ampliación excepcional de plazo está basada en esa ruta crítica de la obra. Por lo cual nosotros tenemos que presentar, el contratista tiene que presentar a la entidad el nuevo cronograma de ejecución de inicio o reinicio de la obra, teniendo en cuenta la paralización que tuvo la obra, el programa de ejecución de obra CPM, el calendario de avance de obra actualizado, el nuevo calendario de adquisición de materiales y utilización de equipos. En este punto esto es muy importante tener en cuenta este calendario de adquisición de materiales, porque más adelante vamos a ver que esta norma también implica o autoriza a las entidades a dar adelantos de materiales por encima del 20% que está autorizado en el reglamento. Entonces, todos los adelantos de materiales que se den a partir del reinicio de la obra ya van a ser con este nuevo calendario de adquisición de materiales y no con los anteriores. Entonces, como entidades, nosotros tenemos que revisar muy bien este nuevo calendario de adquisición de materiales que nos presenta el contratista. Asimismo, tenemos que tiene que presentar el contratista el plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado. ¿Qué implica este plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizados? Implica el plan COVID. Entonces, dentro de este plan de seguridad, el contratista tiene que presentar su plan COVID, ya inscrito en el SICOVID. Asimismo, también, de ser necesario, el contratista puede presentar la propuesta de reemplazo del personal clave. Hay que tener en cuenta que en las obras públicas hay una serie de profesionales que el contratista ha presentado dentro de su propuesta técnica, ¿no? Como está el residente, y dependiendo del tamaño de la obra, asistentes, especialistas, maestros de obra, topógrafos, toda la mano de obra especializada que tiene que ver con la ejecución de la obra, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que debido a este estado de emergencia, las personas que van a poder trabajar en esta obra tienen que cumplir ciertos requisitos que lo manda las normas del MINSA, ¿no? Es decir, si su residente de obra de repente tiene alguna enfermedad preexistente o alguna comorbilidad que no le va a permitir trabajar en la obra, el contratista tiene que presentar su reemplazo, ¿no? Esta propuesta de reemplazo tiene que cumplir con los términos de referencia, como mínimo con los TDR de su propuesta técnica. No con la propuesta en sí, sino con los TDR, con lo mínimo que se le ha pedido, ¿no? Asimismo, tenemos que tener en cuenta que para presentar los nuevos cronogramas de ejecución, inicio, reinicio de la obra, se tiene que tener en cuenta para el plazo 3 puntos muy importantes. El impacto en el plazo de ejecución producido por la paralización de obra que se hubiese generado a partir de la declaratoria del estado de emergencia nacional. Es decir, yo paralicé la obra el día 16 de marzo. Yo tengo que tener en cuenta todo el plazo en el que la obra se ha visto afectada y que hasta la fecha de repente no se ha reiniciado, no presenta su ampliación de plazo excepcional. Todo ese plazo de paralización yo lo tengo que tener en cuenta en esta ampliación de plazo excepcional. Asimismo, tengo que tener en cuenta el impacto en el plazo que podría significar la removilización del personal y equipos, así como las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo en caso sean necesarias. ¿A qué se refiere esto? Que yo tengo que autorizar al contratista que, como esta obra ha sido paralizada el 16 de marzo, yo he presentado un plan
de vigilancia y salud de los trabajadores, más conocido como Plan COVID. Entonces, yo tengo que adecuar mis ambientes y tengo que volver a traer a mi personal o volver a contratar personal para poder reiniciar la obra. Entonces, las entidades me tienen que dar un plazo a los contratistas para que puedan reiniciar esta obra previa removilización de personal, previa removilización de equipos, previa removilización de maquinaria y la adaptación de los ambientes de trabajo. Es decir, de acuerdo a la resolución ministerial 117 de vivienda, también ha dado ciertas pautas o ciertos lineamientos para adaptación de ambientes. Acá hay que tener en cuenta que esta es una adaptación de ambientes, no es construir nuevos ambientes, sino adaptar los ambientes que ya de acuerdo a los reglamentos de seguridad y salud ocupacional nosotros tenemos en obra. Hay que tener en cuenta que los reglamentos de seguridad y salud ocupacional para las obras indican, por ejemplo, que nosotros tenemos que tener servicios higiénicos para el personal, tenemos que tener los ambientes de comedor para el personal, los ambientes de vestuario para el personal. Entonces, en este reglamento para la vigilancia y salud de los trabajadores o plan COVID, lo que plantea es una adecuación o adaptación de estos ambientes, no la construcción a partir de la fecha de estos ambientes, sino la adecuación de estos ambientes. Es decir, yo necesito mayor cantidad de baños, yo necesito ampliar mi comedor, yo necesito adecuar un ambiente para atender todos los expedientes de los trabajadores, de seguimiento de su salud, donde va a estar de repente por la cantidad de personal, va a estar el doctor, va a estar la enfermera, un ambiente por donde va a ingresar el personal y se le va a tener que chequear su temperatura, su saturación de oxígeno, etcétera, ¿no? Es la adecuación de ambientes. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el impacto en el plazo por la ejecución de la obra bajo las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID, dispuestas por los sectores competentes y toda otra medida que resulte necesaria para la realización de la obra y su ejecución, que derive directamente del estado de emergencia. ¿A qué se refiere esto? Nosotros teníamos a la fecha de la paralización de la obra, ya habíamos avanzado un cierto plazo de la obra. Es decir, yo tenía que mi obra, cuando firmé contrato, me entregaron terreno, tenía un plazo de 120 días. A la fecha de la paralización yo avancé 40 días. Es decir, de los 120 días yo avancé 40, me quedaban 80 días por ejecutar. Entonces, lo normal en una ampliación de plazo hubiera sido que a partir de que yo te dé la ampliación de plazo excepcional, te dé una cantidad de días para la removilización y te dé los 80 días que te faltaban. Sin embargo, esta directiva también plantea que debido a las medidas para la prevención y control de propagación del COVID, hay rendimientos que pueden verse perjudicados debido a que se plantea menor cantidad de personal, que se plantea un porcentaje de aforo en los ambientes. Entonces, puede ser que algunas actividades o algunos rendimientos de actividades que tenga yo para la ejecución de la obra se vean disminuidos. Pero eso de ahí se debe pues sustentar debidamente al momento de presentar esta ampliación de plazo excepcional por el contratista y ser revisado por la entidad minuciosamente, ¿no? Muchas veces de lo que ya se está viendo que están presentando los contratistas, simplemente están presentando, como a mí me faltaban 80 días y la norma dice que yo tengo que estar a un 50% de aforo, entonces no necesito 160 días, sin mayor sustento, ¿no? Entonces eso no se puede aprobar así a la ligera, debido a que esa ampliación de plazo posteriormente vamos a ver que va a implicar reconocer al contratista mayores gastos generales por esa ampliación de plazo, por esa cantidad de días que se le va a dar de más. Los días que ya están sustentados, los 80 días que están dentro de la programación normal de la obra, tienen sus propios gastos generales, ¿no? Las ampliaciones que se dan sobre eso se tienen que reconocer posteriormente los gastos generales
en que va a incurrir el contratista, ¿no? Ya que para esa ampliación de plazo, para ese mayor plazo, yo tengo que tener mi residente y todos mis profesionales, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en lo que nos presentan los contratistas y en la revisión que nosotros tenemos que hacer como entidad sobre ese mayor plazo solicitado por el contratista por menores rendimientos. Si se justifica, se tiene que dar, ¿no? Asimismo, esa justificación, si bien es cierto, tiene que ser de cada partida, es una justificación que más adelante también vamos a ver en la directiva, que se pueden ir modificando ya en la misma ejecución, ¿no? Si nosotros a la fecha le vamos a aprobar, porque son rendimientos estimados, unas estimaciones de rendimiento, ya en la ejecución misma de la obra con la supervisión se pueden ir ajustando, ¿no? Para más o para menos. Eso lo permite la directiva, ¿no? Seguimos. Como lo decías, en esta ampliación de plazo, se ve plazo, que ya se vio en la diapositiva anterior, y también se ve costos, es decir, mayores costos que se deben reconocer al contratista por efecto de esta emergencia nacional y por efecto de esta paralización. Estos costos que involucran este reconocimiento a los contratistas y a la supervisión posteriormente, contemplan los costos directos cuando corresponde a gastos generales variables en que haya incurrido o que se hayan devengado durante el periodo en que la obra se encontró paralizada debido a la declaratoria del estado de emergencia y que sean consecuencia de esta. Es decir, yo desde el 16 de marzo que paralicé hasta la fecha que le voy a aprobar la ampliación de plazo, el contratista de repente ha incurrido en costos por esta paralización. Puede ser costos directos o gastos generales variables. Es decir, yo, por ejemplo, tenía mi almacén en la obra, tenía mis oficinas en la obra, tenía gastos de luz, de agua, teléfono, etcétera, en la obra, que por este tema de la paralización yo he tenido que seguir, como contratista, he tenido que seguir gastando durante toda esta época que se ha parado la obra, desde marzo hasta la fecha que yo le voy a aprobar la ampliación de plazo. Asimismo, el contratista también puede haber incurrido en gastos generales variables, como son la guardianía. Durante toda esa fecha la obra no puede haber quedado abandonada porque ha habido materiales, ha habido maquinaria, ha habido almacenes en obra y alguien ha tenido que permanecer en obra para vigilar o salvaguardar todos esos materiales y equipos en la obra. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que hay cartas fianzas que el contratista tiene, como son las cartas fianzas de cumplimiento, puede ser adelanto directo si es que lo solicitó, adelante de materiales si lo solicitó, que son gastos que ha incurrido durante toda esta época de paralización. En esto no tiene que estar, todos estos gastos que ha incurrido el contratista tienen que estar debidamente sustentados. No solo con los recibos, sino con contratos, con los recibos de pago, etcétera, para poder verificar que realmente ha incurrido en estos costos, ¿no? Asimismo, tenemos los costos por la elaboración de los documentos exigidos por los sectores competentes para la prevención y control del COVID-19 y por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo en caso sean necesarios, debidamente sustentados. Esto es, el contratista para presentar su plan COVID, como no tenía dentro de su plantel técnico o el personal especializado para elaborar estos documentos, se ha contratado o debe haber contratado un personal especializado para que elabore este plan COVID. A esto se refieren los costos de elaboración de documentos exigidos por los sectores competentes, que en este caso es el MINSA, ¿no? Y asimismo, el costo de todas las adaptaciones y adecuaciones de ambientes de trabajo. Como les dije, este rubro son de adecuaciones y adaptaciones a los ambientes que ya tiene el contratista como parte de la obra misma o como parte de su plan de seguridad y salud ocupacional, que ya esto está sustentado en la obra misma
y que no son parte pues, del plan COVID, ¿no? Esto es simplemente una adecuación de lo que ya se tiene. Asimismo, hay que tener en cuenta los costos directos cuando corresponda y gastos generales en los que incurrirá para la removilización de personal y equipos debidamente sustentados. Estos son los costos que va a incurrir el contratista para removilizar a su personal. Digamos que sus residentes, sus especialistas, debido a este tema de la pandemia, tuvieron que salir de la zona donde se está ejecutando la obra y hay que volverlos a traer. Igual los equipos de repente eran alquilados o eran de la misma empresa, pero por un tema de seguridad la empresa los tuvo que retirar de la obra y guardarlos en otros ambientes o en otros sitios, ¿no? Entonces, esta directiva contempla todos esos costos de removilizar el personal y removilizar los equipos, volverlos a traer a la zona para poder continuar con la obra. Entonces, todos estos costos se tienen que tener en cuenta y se tienen que considerar al momento de presentar la ampliación excepcional de plazo, pero como ya les repito, todo tiene que estar debidamente sustentado para que ustedes como entidad lo puedan revisar y poder dar visto bueno y poder aprobar. Y poder después, tal como manda la directiva, tal como manda la norma, poder pagar al contratista todos estos costos. A continuación, vamos a ver un video de un funcionario de la empresa CLSA, el cual se ha venido coordinando el inicio de sus obras, y que hay que tener en cuenta que en las entidades públicas y en las EPS que tienen financiamiento a través de OTAS, también tienen financiamiento de otras entidades, o vienen ejecutando obras a través del Ministerio de Vivienda, a través de los programas de saneamiento urbano, saneamiento rural, a través de los gobiernos regionales, municipalidades o con recursos propios, vienen ejecutando sus obras y ya tienen experiencia en estas ampliaciones de plazo excepcional. A continuación vamos a ver un testimonio del ingeniero Eduardo Vázquez, que es gerente de ingeniería de la empresa CLSA, para ver cómo le ha ido en todo este tema de la ampliación excepcional de plazo. A raíz del decreto de urgencia número 044-2020, donde se dispone o se declara la emergencia nacional, también se vio paralizada las obras, los proyectos de inversión. Durante todo este periodo de inmovilización social se han venido dictando, emitiendo diferentes normatividades, ¿no?, referente a la reactivación misma de las obras, así como también de la aprobación de protocolos de vigilancia por el COVID. Es por eso que nosotros como entidad nos hemos visto obligados a la constante capacitación de las diferentes normativas que durante todo este proceso, durante todo este tiempo, se vinieron emitiendo. Es por eso que una de las principales experiencias que nosotros tenemos es la capacitación constante de las diferentes normativas, tanto del sector, como en nuestro caso es el Ministerio de Vivienda, como también del organismo competente, que es el OCE. Es así que en el estado, acá en Lambayeque, con la resolución número 116 de vivienda, pues reactivan las obras de proyectos de inversión acá en nuestra región. Y con la resolución 168 de Economía y Finanzas se reactivan todo lo que son las IOAR. Es por eso durante todo este tiempo se ha venido cumpliendo estrictamente con lo dispuesto por el gobierno central y sus diferentes entes, rectores. Y también una de las experiencias que también hemos tenido así es los intereses de los contratistas, ¿no?, tanto del ejecutor como del supervisor, de solicitar, ¿no?, determinadas cantidades que no se encontraban dentro de nuestras facultades. Es por eso que tomamos la decisión de realizar constantes coordinaciones con ellos a fin de poder manifestarle hasta dónde era nuestro compromiso para poder reactivar estas obras, y qué es lo que nosotros también teníamos como compromiso también poder atender de sus recursos. Sabemos que esta inmovilización llegó a tener un impacto económico bastante negativo en todas las empresas, ¿no? Y es por eso que también nosotros como entidad nos hemos también ese impacto negativo también lo hemos tenido. Es por eso que nosotros en estos momentos ya tenemos reactivado algunos proyectos y otros en camino ya de reactivación,
y con el único fin, propósito, que es que estas obras lleguen a cumplir con el objetivo que se plasmaron, que es su culminación y su puesta en marcha para el beneficio de la población. Bueno, después de ver el video del ingeniero Eduardo Vázquez, donde manifiesta cómo ha manejado esta empresa el tema de la ampliación de plazo excepcional, continuamos con la presentación. Como podemos ver en esta diapositiva, como se explicaba, nosotros tenemos que tener en cuenta para la ampliación de plazo excepcional presentada por el contratista, 3 momentos. El momento de la paralización de obra a partir del 16 de marzo, que está marcado como X días, la adecuación en los ambientes de trabajo, que está marcado como Y días, y la ejecución de la obra en sí, que está marcado por el cronograma en sí que está pendiente de ejecutar, más los Z días que se le pueda dar por menores rendimientos, ¿no? Entonces, esos 3 componentes tenemos que tener en cuenta para la ampliación excepcional de plazo. Es decir, al momento que nosotros notifiquemos al contratista la ampliación excepcional de plazo, tenemos que tener en cuenta todo el plazo de paralización hasta el momento que nosotros vamos a notificar al contratista. Hasta ahí es todo el plazo de paralización. Al día siguiente de nosotros notificar al contratista la aprobación de la ampliación de plazo excepcional, comienza a correr los 10 días de adecuación de ambientes y el plazo mismo de ejecución de obra. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como entidad sobre la aprobación de esta ampliación excepcional de plazo? Tenemos que tener en cuenta que dentro de los 15 días, si la entidad no objete el contenido de la ampliación excepcional de plazo, esta quedará modificado el contrato sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional o adenda. Pero esto sí se debe notificar al contratista. Es decir, nosotros como entidad vamos a revisar la ampliación excepcional de plazo y dentro de los 15 días, no necesariamente puede ser 15 días, hasta 15 días yo de repente como entidad lo puedo hacer en 10 días, en 8 días, en 9 días, pero como tenemos un tope de 15 días para poder pronunciarlo. Sea sobre lo que ha solicitado el contratista o sea sobre lo que nosotros hemos determinado, pero sí o sí a los 15 días esta ampliación de plazo excepcional debe quedar aprobada en los términos que ha presentado el contratista o con las modificaciones que la entidad ha planteado. Una vez que ha presentado el contratista su ampliación excepcional de plazo, nosotros tenemos que revisarlo inmediatamente. Como le digo, son 15 días naturales, 15 días calendario, que en las entidades públicas se nos hacen muy corto por el trámite que hay que seguir. Desde que ingresa a meses partes, pasa como esto está dirigido a la gerencia general, de la gerencia general lo pasa a la gerencia de ingeniería, la gerencia de ingeniería lo pasa a la gerencia de obra. Entonces, todo ese trámite que hay que seguir la entidad nos va generando, van pasando los días y van disminuyendo esos 15 días que tenemos para revisar. En todo caso, la recomendación ahí es inmediatamente apenas llega la ampliación excepcional de plazo a la entidad, trasladarla al área correspondiente para su revisión. De verificar que falta documentación, que es lo primero que hay que revisar, la forma, ya revisaremos después el fondo, la forma que esté completa la documentación, que tenga los cronogramas, que tenga su plan COVID, que esté debidamente sustentado, es lo primero que hay que revisar. Si no está completo, la directiva nos dice que debemos observarle al contratista, y el cual tiene 2 días hábiles para la subsanación. Hay que tener en cuenta que una vez que nosotros lo observamos, el plazo queda cortado. Es decir, si nosotros teníamos 15 días, el contratista presentó el día primero del mes, nosotros tenemos hasta el día 15, para poder responderle. Entonces, como le decía, la recomendación es revisar primero la forma de la documentación e inmediatamente observarlo. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros observemos, el plazo queda cortado.
Una vez que el contratista levanta la observación y nos presenta nuevamente con las observaciones levantadas, nuevamente comienza a correr el plazo. Es decir, si nosotros le observamos al día 10, ya nos quedarían solo 5 días posterior a la entrega de la documentación para revisar y pronunciarnos. Es por eso que hay que tratar de hacerlo lo más pronto posible y no esperarlo el último día para observarlo, porque posteriormente también a nosotros nos va a quedar un día o 2 días para revisar toda la documentación o todo el levantamiento de observaciones, ¿no? Entonces la recomendación es ahí tratar inmediatamente, si falta documentación, tratarle de observar para que nos quede posteriormente los días restantes para poder revisar y aprobar o modificar dicha ampliación de plazo en los términos que a la entidad corresponda, ¿no? Cabe indicar acá que hay que tener en cuenta esto, que si la entidad no se pronuncia dentro de los 15 días, como manda la norma, la solicitud de ampliación excepcional de plazo quedará aprobada en los términos propuestos por el contratista, si la entidad no cumple con notificar su pronunciamiento dentro del plazo. Es decir, si pasó los 15 días, yo no me he pronunciado, queda consentido tal cual lo presenta el contratista y en los términos que lo ha presentado el contratista, tanto en plazo como en montos. Entonces hay que tener bastante cuidado en esto como entidades públicas en estos plazos, ¿no? Son 15 días hábiles que hay que cumplirlos sí o sí. Si hay discrepancia debido a que como entidad nosotros hemos determinado montos diferentes o plazos diferentes, bueno, el contratista tiene, si el pronunciamiento de la entidad es favorable pero discrepa con la propuesta del ejecutor, debe precisar y fundamentar los aspectos o conceptos donde existe discrepancia y ante la discrepancia se aplican provisionalmente los términos planteados por la entidad. Como les decía, los términos que quedan a las finales y se aprueban son los que la entidad define como términos finales, ¿no? Lo que presente el contratista, nosotros como entidad lo revisamos, si estamos de acuerdo, se aprueba tal cual. Si no estamos de acuerdo, se debe modificar y queda definido en los términos que ha planteado la entidad. Si hay alguna discrepancia, tiene ya el contratista para seguir los caminos correspondientes de acuerdo al reglamento y de acuerdo al contrato, ¿no? Asimismo, esta ampliación de plazo excepcional también contempla que se pueden dar adelantos al contratista una vez aprobada la ampliación excepcional de plazo. Los adelantos normalmente en un contrato de obra, todos sabemos que el adelanto directo es del 10%, el adelanto material es 20%. Sin embargo, a través de esta directiva permite a las entidades entregar un 5% más del adelanto original y si no recibió el adelanto directo, en el caso que no contemplara el contrato o el contratista no lo solicitó, permite darle hasta el 15% del monto original del contrato. Y en el caso del adelanto de materiales, se incrementa un 5% más con un tope del 25% del monto del contrato, el cual se debe pues garantizar con una carta fianza a la solicitud de la misma, ¿no? Para esto el contratista tiene 8 días a partir de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo y la entidad tiene 7 días para poder hacerlo efectivo. Como le decía, asimismo esta directiva, la 05, contempla la ampliación del plazo excepcional y el pago de mayores costos, no solo para el contratista, sino también para la supervisión. Hasta el momento habíamos hablado netamente de la entidad y el contratista, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta directiva y en la 1486 no contemplen todo el procedimiento previo de la ampliación excepcional de plazo a la supervisión. La supervisión prácticamente comienza o entra de nuevo a tallar en la obra a partir de la ampliación excepcional de plazo. Es por eso que a partir de la ampliación excepcional de plazo, la supervisión tiene hasta 10 días calendario siguientes de comunicar la aprobación excepcional de plazo. ¿Para qué? Para presentar los costos a considerar por el supervisor como mayores gastos generales durante este periodo de paralización y acreditar la implementación de las medidas para el COVID para su personal, ¿no? Para esto la entidad cuenta con 10 días calendario
para su aprobación en los términos que ha presentado la supervisión o en los términos que, bueno, que la entidad determine, de acuerdo a lo que se indicaba, que todo tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? Si se aprueba, la entidad da por modificado el contrato sin suscribir ninguna adenda o ningún acuerdo adicional. Es decir, con la simple comunicación de la máxima autoridad administrativa o el funcionario competente, se notifica al supervisor, tal cual la ampliación excepcional de plazo del contratista, aprobándole estos gastos generales por el tema de la paralización. Si hay discrepancia, tal cual la ampliación excepcional de plazo del contratista, si hay alguna discrepancia, se aplica lo indicado en el contrato y en los términos de referencia y en el reglamento mismo. Cabe indicar que este adicional que se da no se considera un adicional de obra. Hay que tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque todos sabemos que hay topes para adicionales tanto en la obra como en la supervisión, ¿no? Entonces, estos mayores costos por la paliación no se considera un adicional de obra, ¿no? O un adicional de supervisión en este caso. Ahora, una vez iniciada la ampliación de plazo excepcional, el contratista tiene que presentar la cuantificación de mayores costos. ¿Cuándo se da esto? Esto se da a los 30 días calendario de aprobada la solicitud de ampliación de plazo. El ejecutor presentará la cuantificación de gastos que implique ejecutar la obra bajo el nuevo plazo y por la implementación de las medidas COVID-19. ¿Qué gastos significan estos? Estos son los gastos que están dentro de su plan de seguridad y vigilancia de salud o su plan COVID. Es por eso, este plan, cuando lo presentó el contratista, lo presentó en la ampliación excepcional de plazo. Sin embargo, ahí se pudo verificar, pero no se le aprobó estos costos. Estos costos se aprueban recién a los 30 días de iniciada la ejecución de obra. Entonces, es por eso que es importante en la ampliación excepcional de plazo verificar bien su plan de seguridad y salud y vigilancia del COVID, y observarle lo que, bueno, no se adecue a lo que realmente amerite o se va a requerir en la obra, ¿no? Asimismo, la entidad tiene 15 días calendario para emitir pronunciamiento, aceptando o denegando la propuesta del contratista o aceptándola en parte, ¿no? Si la entidad apruebe esta cuantificación de mayores costos, la entidad debe notificar al contratista su pronunciamiento y dará por modificar el contrato sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional o adenda. Si no lo aprueba, si la entidad discrepa, debe comunicar la desaprobación y precisar los aspectos donde no existe discrepancia, incluyendo el fundamento de su posición en los términos planteados por la entidad. Es decir, si el contratista me presenta X costos y la entidad solo me aprueba Y, sobre la diferencia, la entidad debe sustentar por qué no le está aprobando, ¿no? Esto no debería pasar si es que yo ya en la ampliación de plazo excepcional verifiqué bien su plan de seguridad y salud ocupacional, su plan COVID, y determiné bien qué es lo que realmente debería considerar el contratista, ¿no? Y simplemente esto debería ser un mero trámite si es que esto ya yo lo vi en mi ampliación excepcional de plazo y ya el contratista lo corrigió, ¿no? Sin embargo, debido a que esto ya se presenta a los 30 días, en estos 30 días pueden haber ocurrido o pueden haber sido, se puede considerar algunas cosas más que de repente no lo consideré previamente, ¿no? Es por eso que esta solicitud de mayores gastos generales se hace posterior a la ampliación excepcional de plazo. Asimismo, como el tema de la supervisión, estos mayores costos no se consideran adicionales de obra. Hay que tener en cuenta también acá que se habló de modificación de rendimientos y gastos generales, ¿no? Como parte de esta directiva también plantea que se pueden reformular los precios unitarios sin importar cuál sea el sistema de contratación. Debido a estimaciones de rendimiento,
por el estado de emergencia. Asimismo, se pueden cuantificar costos directos y gastos generales, los cuales pueden ser de revisión periódico a pedido de cualquiera de las partes, con la finalidad de verificar su correspondencia con los rendimientos reales del periodo y con los precios actuales de mercado, con el fin de preservar el equilibrio. Esto significa que durante la ejecución de la obra, si hay rendimientos que yo consideré para el reinicio de la obra, durante la ejecución misma, ya con el supervisor y con la entidad, con el residente, se podrán revisar periódicamente, y si yo estimé para la aprobación de la ampliación excepcional de plazo algunos rendimientos, durante la ejecución misma yo como entidad lo vamos a poder revisar junto con el contratista, junto con la supervisión, y aprobar alguna modificación. ¿Cuáles son los requisitos para la actualización posterior? Contar con el informe del área usuaria y del inspector o supervisor, según corresponda, y contar con la aprobación del titular. Es decir, todas estas modificaciones de menores rendimientos o modificaciones de gastos generales ya durante la ejecución misma de la obra deben ser aprobadas por el inspector y supervisor y por el titular de la entidad. Asimismo, tiene que tener la certificación presupuestaria. Como son mayores costos, para nosotros poder aprobar esto y poder pagar, tiene que tener la certificación presupuestaria, los cuales son asumidos por la entidad contratante, sin demandar mayores recursos adicionales al Tesoro Público. Es decir, yo antes de aprobar estos mayores costos, tengo que certificarme que tengo los recursos para poder pagar al contratista, ¿no? Acá se ha hecho un resumen del plan de vigilancia y prevención que debe tener el control del COVID, que debe contar todos los lineamientos con el que debe contar de acuerdo a la resolución MINSA 458, que reemplaza la 239, ¿no? El lineamiento 1, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Lineamiento 2, evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación del centro de trabajo. Hay que tener en cuenta acá, he visto algunos planes de vigilancia donde están considerando, por ejemplo, los costos que implica hacer los exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores, ¿no? Hay que tener en cuenta que el plan COVID son solo costos de evaluación considerados en el plan COVID. Los costos que se consideran para el ingreso del personal son propios del plan de seguridad que ya está considerado en la ejecución de la obra. Entonces esos costos no se pueden considerar acá en el plan de vigilancia, ¿no? Lineamiento 3, el lavado y desinfección de manos obligatoria, que considera acá el tema de los insumos, alcohol, lavadero de manos, etcétera, ¿no? Lineamiento 4, sensibilización de prevención de contagio en el centro de trabajo, es todos los temas de capacitación que se tienen que tener en cuenta durante toda la ejecución de la obra. El lineamiento 5, medidas preventivas de aplicación colectiva. El lineamiento 6, medidas de protección personal, todos los implementos de seguridad que se le va a dar al personal. Y el lineamiento 7, la vigilancia de salud del trabajador en el contexto del COVID. Es decir, todo el procedimiento de vigilancia que se hace desde el ingreso del personal y durante las labores mismas, que se tiene que hacer seguimiento, que el trabajador pues esté bien de salud. Por último, vamos a ver el procedimiento de emitirse nuevo protocolo sanitario. Como hemos visto en el decreto supremo que inicia la fase 2 del 4 de junio, solo habían 4 regiones que estaban en emergencia, ¿no? Posteriormente han salido nuevas regiones ya en el decreto supremo de la fase 3, hay nuevas regiones y las regiones que estaban con fecha 4 de junio ya no están en emergencia. Entonces, esto también lo contempla la directiva, ¿no? Que de existir nuevos protocolos sanitarios o emitirse nuevos decretos supremos, ya después de emitir la ampliación excepcional de plazo, ¿cuál es el procedimiento, no? El procedimiento es la presentación desde el ejecutor de obra, deberá presentar al supervisor o inspector y a la entidad una nueva propuesta de adenda. ¿Cuál es el plazo? 10 días después de ocurrido el hecho, ¿no? La entidad o el supervisor tiene 10 días para emitir su pronunciamiento a la entidad. Plazo contado desde el día siguiente de presentar la propuesta de la adenda.
y la entidad tiene 15 días para pronunciarse, evaluar y pronunciarse sobre la aprobación o no de esta modificación. Cuando la modificación implique el incremento del precio del contrato vigente, se deberá contar con la certificación del crédito presupuestario o previsión presupuestal. Es decir, si yo, una vez que ya comencé la obra o ya emití mi ampliación excepcional de plazo y vuelven a ocurrir nuevas emergencias sanitarias que impliquen paralizar nuevamente la obra, nos vamos a acoger a esta última parte, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Agradecerles por su atención. Vamos a dar pase a la ronda de preguntas, los cuales vamos a estar gustosos de responderles a través de este medio. Un agradecimiento a todos. No se olviden de seguirnos por el fanpage de OTAS. En los viernes de aguas siempre hay temas interesantes para las empresas prestadoras que amplíen sus conocimientos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias y cuídense de todos.